Bienvenido a este módulo orientado a la ciencia del pilotaje. En él aprenderás la teoría que hay detrás de ir rápido con un vehículo y las técnicas y secretos que permiten a los pilotos ser más veloces que otros, para que tú también puedas hacerlo. Conducir y pilotar son dos acciones diferentes. El pilotaje lleva de forma casi inseparable la competición, ya sea frente a un rival o un cronómetro. La velocidad que se alcance, emplear el menor tiempo en recorrer una distancia, recorrer la mayor distancia en un mismo tiempo suelen ser los factores decisivos que deciden el resultado de la competición. En todos estos casos, la presencia de dos elementos es constante, el tiempo y el espacio. Podríamos entrar a discutir si son pilotos los competidores en pruebas donde la velocidad o el tiempo no son el factor determinante, sino que se les asignan unos puntos en función de otros criterios, pero preferimos centrarnos en las técnicas de pilotaje que empleen sin hacer juicios de valor. Salvo estas excepciones, el pilotaje es en esencia una competición de velocidad. Mientras un conductor trata de llegar desde el punto A al punto B, un piloto trata de superar a un rival o una marca, ya sea llegando de A a B antes o en menos tiempo, recorriendo mayor distancia en el mismo tiempo o alcanzando mayor velocidad. Pilotar adecuadamente un automóvil por un tramo o un circuito es un ejercicio de mejora progresiva. Acercarse lo más posible a los límites físicos del coche, las condiciones de la pista y las capacidades del piloto. El proceso debería incluir memorizar acciones ejecutadas y los resultados obtenidos para tratar de optimizar el tiempo por vuelta. Para que el aumento de ritmo sea progresivo, es necesario tener referencias precisas. Las revoluciones, la marcha, el punto de frenada, la velocidad, son valores objetivos que debemos tener en cuenta en todo momento para poder hacer cambios y comprobar el resultado. Para ir más rápido que tu competidor en las rectas es necesario contar con un mayor aprovechamiento de la potencia. El motor, las ruedas, los cambios, la aerodinámica, gran cantidad de elementos tienen entre sus principales misiones aprovechar más potencia. Y cuanta más se pueda usar sobre el asfalto, mayor será la velocidad. Podríamos pensar que el pilotaje no tiene nada que hacer aquí, pero el piloto juega un gran papel a la hora de aprovechar la potencia. Tanto una carrera de dragsters de velocidad máxima o en un circuito oval sin aparente dificultad son de gran exigencia para los pilotos. Cuando llegamos a una curva, el rendimiento puede no ser el factor decisivo. La primera parte de una curva que exija frenar la realizaremos primero frenando y luego con el acelerador levantado. Por tanto, por mucha que sea la potencia, de nada valdrá en la primera mitad de una curva, y serán otros factores los que determinen la velocidad, entre ellos el pilotaje. Una curva estándar se traza desde el extremo opuesto al que se va a girar. Esto en principio parece ilógico, pero es la forma de poder emplear el máximo potencial de giro del vehículo. Se puede ilustrar con este ejemplo. Si giramos a poca velocidad, trazamos un radio de curva pequeño. A media velocidad, uno algo mayor, y a alta velocidad uno aún más grande. Ahora vamos a dibujar una curva de un circuito. Podemos ver que si la trazamos a baja velocidad, seguir la trayectoria no presenta ningún problema. Podemos elegir varios puntos donde iniciar el giro y tener éxito. Ahora, si probamos lo mismo con la trayectoria de alta velocidad, vemos que si tratamos de tomar la curva parece que apunta directamente a salirse de la pista, con lo que nos veríamos obligados a bajar la velocidad. Pero si movemos más la línea roja, veremos que comenzando el giro mucho antes y desde el exterior, súbitamente el escenario cambia. Hemos reducido el ángulo que necesitamos trazar para superar la curva, pudiendo hacerlo a más velocidad. Por supuesto, si la velocidad fuera aún mayor, no habría posibilidad de encontrar una posición adecuada para hacer la curva, y debería ajustar su velocidad tratando de hacer coincidir lo más precisamente posible el momento en el que las capacidades de giro ya permiten tomar la curva con el punto de inicio del giro. Si lo consigue demasiado pronto, perderá tiempo hasta llegar lentamente al punto de giro. Si lo hace tarde, deberá frenar aún más ya que ha perdido la zona de inicio del giro a alta velocidad. Cuanta mayor es la velocidad, menor es el margen que existe para hacer el giro, y esa precisión y sangre fría es una de las cualidades de un buen piloto. Como vemos, nuestra línea trazada nos pasa también muy cerca del vértice de la curva, que es un punto clave y está en el extremo opuesto de la pista desde el que comenzamos. El vértice de la curva suele ser el punto de referencia para comenzar a acelerar nuevamente. Al salir de la curva,
La mayor velocidad la logramos abriéndonos hasta el extremo desde el que habíamos empezado, siguiendo nuestra línea de alta velocidad suavemente. En esencia, pilotar a alta velocidad requiere aprovechar el máximo de la pista posible con intención de disminuir el radio de las curvas. Optimizar una curva es relativamente sencillo, pero cuando varias curvas se conectan una detrás de otra, quizás sea incompatible el trazado óptimo de cada una. Por ejemplo, en estas dos curvas, si realizamos la primera a mayor velocidad, nos veremos obligados a frenar para la segunda. Si queremos hacer la segunda bien, tendríamos que hacer la primera lentos o buscar una velocidad intermedia que permita pasar por las dos. ¿Cuál es la opción correcta? Por supuesto, la que el cronómetro diga, aunque lo más convencional suele ser que en curvas consecutivas la segunda tiene mayor importancia que la primera, ya que entendemos que tras ellas debe haber una recta, si no habrían sido 3 curvas y de esta forma llegaríamos a la recta a mayor velocidad donde se ganaría el tiempo. Lógicamente nos referimos a curvas que no se pueden hacer a la máxima velocidad. En ese caso a veces se puede optar por otra trazada que reduzca la distancia recorrida. Para las curvas normales daremos mayor importancia a las que se encuentren antes de las rectas. Será donde más tiempo podremos ganar, como veremos. De esta forma aparece la línea de trazada ideal. Es el recorrido que, teniendo en cuenta todas las curvas de un circuito o tramo, resultaría en el mejor aprovechamiento de la pista. La línea de trazada ideal puede variar de un vehículo a otro, pero los principios de abordar las curvas desde el exterior y priorizar las curvas previas a rectas es una constante. Recorrer la línea ideal no es garantía de hacer el mejor tiempo, ya que podemos recorrerla a muchas velocidades diferentes, pero sin recorrerla sí hay garantía de que no haremos el mejor tiempo. Hay muchas circunstancias que varían el pilotaje. Los diferentes tipos de vehículos requieren diferentes ejecuciones, en función de su peso, potencia, sistema de impulsión. Las condiciones de la pista también son determinantes para el piloto. Una pista inclinada lateralmente, en pendiente o mojada, afecta el pilotaje y puede modificar tanto las acciones del piloto como la línea de trazada ideal. Por supuesto, en pruebas con otros vehículos también hay ocasiones que fuerzan a abandonar la trayectoria óptima, ya sea para adelantar o para evitar una colisión. Además de la línea trazada, es de gran importancia para ir a la máxima velocidad el desarrollar una fuerte sensibilidad con el neumático. Los neumáticos son el único punto de contacto con la carretera y su factor limitante en el pilotaje es su dificultad para realizar dos acciones al mismo tiempo. El neumático debe frenar, girar y acelerar, pero sacará sus mejores cualidades si solo le exigimos una actividad cada vez, es decir, frenar con el volante recto y el vehículo estabilizado y hacer lo mismo al salir de la curva, acelerar a fondo solo cuando tenemos las ruedas perfectamente alineadas. Un piloto experto es capaz de coordinar estos movimientos de modo que cuando comienza el giro está dejando de frenar y a medida que se adentra en la curva incrementa la dirección y reduce el freno hasta soltarlo. Lo mismo hará al salir de la curva acelerando progresivamente desde el vértice mientras va enderezando la dirección. Lo importante es que no sobrepase la capacidad del neumático. Aunque en momentos sí le está exigiendo más de una acción simultánea, no frenará ni acelerará mucho si tiene la dirección muy girada, solo lo que el neumático sea capaz de asimilar. Vamos a ver unos conceptos básicos importantes. Velocidad media. La velocidad media es un valor ligado inevitablemente al tiempo por vuelta, y de hecho se puede calcular simplemente sabiendo la distancia del circuito o tramo y el tiempo empleado. Incrementar la velocidad media y reducir el tiempo por vuelta son el mismo objetivo y el objetivo principal de la mayoría de acciones tomadas. Frenada, entrada, vértice y salida son las partes básicas de una curva. La forma ortodoxa aconseja frenar con el vehículo recto, desde el exterior, y tras alcanzar la velocidad apropiada se inicia la entrada con el volante, en dirección al otro extremo de la pista. Una vez alcanzado el vértice se procede a la salida donde se endereza el volante mientras se va acelerando progresivamente hasta el extremo desde el cual habíamos iniciado la curva. Curva rápida y curva lenta. No necesariamente es la velocidad con la que se traza, sino que está determinado por el radio de la curva, la pendiente y la anchura de la pista. Una curva rápida es una curva que permitiría un paso por ella a relativa gran velocidad. Dos curvas del mismo radio, pero una ancha y cuesta arriba, y la otra estrecha y cuesta abajo, no son lógicamente igual de rápidas.
Rápido y lento son términos relativos a cada circunstancia. Una curva rápida en un tramo virado de rally se hará a una velocidad de curva media en un circuito. No se puede estipular valores generales para decir a partir de qué velocidad una curva es rápida, sino que es necesario conocer la circunstancia. Subviraje es una condición dinámica en la cual el vehículo gira a un menor ángulo del que marca la dirección, por tanto es incapaz de seguir la línea trazada y se abre. Coloquialmente se dice que el coche se va de morro o de trompa. Sobreviraje es la situación opuesta a la anterior, en la cual el vehículo gira a un mayor ángulo del que marca la dirección, por tanto se cierra con respecto a la línea de la trazada. Coloquialmente se dice que el coche se va de atrás o de cola. Ambos fenómenos pueden suceder tanto en la entrada como en la salida de la curva y es importante identificarlo, porque los métodos para solucionarlo pueden variar. Se suele asociar el sobreviraje a los vehículos que se impulsan con sus ruedas traseras y el subviraje a los que utilizan las delanteras, pero en realidad cualquier método de impulsión podría sufrir tanto uno como otro si se dan las circunstancias apropiadas. Para que el subviraje o sobreviraje tengan lugar, es necesario llegar al límite de adherencia de los neumáticos, y es precisamente cerca de ese límite donde se logran los mejores tiempos y donde el piloto debe aprender a sentirse cómodo. Pendiente. Una pendiente positiva, es decir, subir por la carretera, permite una gran descarga de trabajo para los frenos, ya que están ayudados por la gravedad. Además, esa misma gravedad peleará contra el motor y reducirá su rendimiento. Por ello, aunque se pueda acelerar mucho antes, es una curva que exige gran precisión en el dosificado del freno, ya que es más potente. La frenada durará menos y cada kilómetro por hora de más que perdamos nos va a costar mucho más recuperarlo por el menor rendimiento del motor. Cuando la pendiente es negativa, las distancias de frenado se alargan, ya que ahora los frenos pelean contra la gravedad. El motor, sin embargo, será ayudado por ella y la aceleración se incrementa. Con esta combinación nos vemos obligados a adelantar la frenada y ser pacientes a la hora de dosificar el acelerador. Peralte es la inclinación lateral de la pista en una curva. Cuando el interior de una curva está por debajo del exterior, el punto de gravedad del vehículo se sitúa más favorablemente para tomar la curva, ya que la fuerza centrífuga lo empujará en la otra dirección. Así se puede ejecutar el viraje a una mayor velocidad. En estos casos se dice que la curva está peraltada. El caso opuesto ayuda a alejar el centro de gravedad en la misma dirección que la fuerza centrífuga, y por tanto perjudica la velocidad con la que se puede trazar. A eso se le llama una curva contraperaltada. Con lo básico presentado ya podemos comenzar con la materia. En la próxima clase veremos la teoría del pilotaje más en profundidad. Recuerda que puedes conseguir más material gratuito buscándonos en redes sociales y la web. Muchas gracias por la atención y un saludo.